Hola, hola amigos de Ciudad de Ángeles. Es un placer para mí estar reunida este día tan especial con todos ustedes, recordándoles que nuestros mensajes son mensajes de amor a través de nuestra cabina de Código Vida. El día de hoy tenemos un tema súper interesante que quiero compartir con todos ustedes. Se llama La dádiva más grande del mundo. Y para comenzar, quisiera yo platicarles un poquito de esta frase. Suelta lo que pesa, ama lo que tienes y agradece lo que llega. De mi querido amigo Rafael, que en unos momentitos se los voy a presentar. Arrancamos. El podcast de Karina Valderrábano es una producción de Código Vida y se reserva los derechos de Ciudad de Ángeles. El día de hoy tenemos un invitado súper especial. Su nombre es Rafael Gerardo López Salcedo. Él es licenciado en teología, consejero en adicciones, biodesprogramador de los síntomas y las dolencias. Es mi gran amigo y un compañero muy especial en este transcurso de crecimiento personal. Es quien me ha acompañado en varias ocasiones dándome consejos y estoy sumamente agradecida con él y le damos la cordial bienvenida a este espacio de mensajes de amor. Sin drogas, sin adicción y sobre todo con alegría. ¡A vivir! Dios les bendiga. Hola, Cari. Muy buenas tardes. Un gusto, un placer compartir aquí en este foro contigo puntos de vista, cambiar opiniones. Yo creo que lo más importante es que alguien nos escuche y también más adelante, ¿por qué no? Escuchar a alguien, ya que el ser humano siempre necesita ser escuchado, pero por miedo muchas de las veces no habla. Un gusto, Cari. Saludos desde la Ciudad de México. Para mí es un placer, servidor y amigo en todo momento. Es un placer enorme para mí tenerte en este espacio, Rafa, que nos acompañes y nos compartas todos tus conocimientos, tu sabiduría. Siempre he aprendido muchísimo de ti. Les cuento, es un amigo mío muy especial. Nos conocimos no hace mucho, pero pareciera que nos conocemos de 1000 años, pero es a lo que yo le llamo una vibración de almas. Cuando sabes que la persona vibra en la misma sintonía que tú. Muchísimas gracias, Rafa, por estar siempre. Y bueno, quisiera comenzar preguntándote, ¿qué es la dádiva más grande del mundo? ¿Para ti qué es? El más grande del mundo es un despertar espiritual, como para mucha gente, ya que cuando no se logra ese despertar del espíritu, la gente anhela muchas de las veces morir. No sabe qué hace en este mundo, en este plano. Viven dentro de la depresión, de la tristeza, de la amargura, del rencor, de la envidia, del odio. Y hay gente que vive así y muere así, con todas esas emociones y esos sentimientos. Cuando se llega a esa dádiva del despertar del espíritu o del despertar espiritual, es cuando empieza la liberación, la libertad interna, física, mental y espiritual. Esa para mí es la dádiva más grande del mundo, un despertar espiritual. Rafa, ¿y podemos llegar a ese nivel? Es decir, corrijo, podemos darnos cuenta cuando hemos llevado una vida muy cotidiana, es como una vida en automático, que nos levantamos, desayunamos, nos vamos a trabajar, regresamos, los hijos, los que tienen hijos, los que tienen otro tipo de obligaciones, o sea, la vida se nos va así, en automático, pero nunca nos detenemos a ver adentro de nosotros, a empezar a conocernos a nosotros mismos para poder lograr esa magia, esa dádiva, que es el crecimiento espiritual. Mira, la monotonía yo creo que todo el mundo la vive, todo el mundo la vive, la tiene porque es parte de... Llegamos a un mundo a descubrir el mundo. Desde que nace un bebé, empieza a tocar, a palpar, a oler, a comer, a percibir sensaciones, emociones. El mundo lo tenemos que descubrir. Pero llega un momento donde el miedo se apodera tanto del ser humano, de nosotros, que nos paraliza. Entonces se vuelve monotonía porque así nos la inculcaron nuestros padres, nuestros ancestros, nuestros abuelos. Y se viene con una cultura de esa manera. Hace algunas décadas
o generaciones atrás, era muy dado en las familias decir, no le cuentes a nadie tus problemas. La gente, ¿por qué se tiene que enterar de tus problemas? Tus problemas son tuyos, cállatelos, que nadie se entere. Tú sal al mundo y sal con una sonrisa de oreja a oreja. Que nadie sepa, aunque por dentro el ser humano se estuviera carcomiendo. Todos tenemos algunas situaciones tristes, difíciles, pero es muy difícil compartirlas porque siempre pensamos que nos van a juzgar. Hemos sido tan juzgados o el ser humano nos ha enseñado o nos han enseñado a juzgar que es parte de un sistema. Juzgo, pero no quiero que me juzguen, entonces mejor no hablo. Entonces, situaciones difíciles que esté viviendo, que esté atravesando, me las tengo que callar. Porque este es el mundo, este es el sistema que me han enseñado. Pero no tiene que ser así, según quién o por qué. Entonces, cuando empiezan esas respuestas, más bien esas preguntas, llegan esas respuestas. Entonces, también una de las bases principales es el miedo. Lo principal del ser humano es el miedo y el egocentrismo o egotismo, la egolatría, la concentración en sí mismo, como a mí, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? La gente se cierra tanto en el qué dirán que prefieren morirse a escuchar una crítica. Porque el mundo nos va a criticar. A fin de cuentas, el mundo te va a señalar, te va a criticar, la sociedad, en todos los ámbitos, en la escuela, en la familia, en todas partes, inclusive en casa. Pero ahí Oye, es lo importante vencer el ego, mi yo. El ego es mi yo, pero cuando se eleva a la egolatría o al egocentrismo o al egotismo, pues ya te nubla la visión. Aparte que va agarrado del miedo. No, que nadie se entere, que no lo sepan. El ego, es mi como, yo, el ego es mi yo, pero cuando se eleva a la egolatría o al egocentrismo o al egotismo, pues ya te nubla la visión. Aparte que va agarrado del miedo. Que nadie se entere, que no lo es sepan. como vivir siempre queriéndole dar gusto a los demás, preocupado por todo, por las reacciones de los demás y no por lo mío. O no Así va es, por ahí. Sí. sí, así es. Puedes Y pensar en darle gusto a todo el mundo, a tu papá, a tu mamá, a tus abuelitos, y más cuando se crece o se empieza a desarrollar, que vamos buscando una identidad y no sabemos quiénes somos. Y empiezan las comparaciones, los comparativos. Eres igualito a tu tío, así era tu abuelo. De esa manera se expresaba tu primo. Y te empiezan a comparar con todo el mundo. Entonces, en el inconsciente dices, bueno, ¿quién soy? Soy mi papá, soy mi abuelito, soy mi tío, soy mi... O sea, ¿quién soy? sí, Necesito y una personalidad. sí, al grado de perder ya tu identidad, ¿no? De llegar a una Claro, confusión, quién soy, qué voy a hacer, qué voy a decir. Por eso le doy más poder a lo que la gente opine y diga, qué van a pensar de mí, qué van a decir si yo hablo, si me expreso. Si yo comparto este miedo, me van a criticar. Y empezamos a autojuzgarnos, ¿no? También. Juzgamos lo sí, demás y nos juzgamos a nosotros mismos, como ahorita nos mencionabas. sí, eso es algo por default. Cuando yo señalo, estoy siendo injusto conmigo. Porque cuando yo cometo un error, no me lo puedo perdonar. ¿Cómo? Si luego que se enteren, si yo de eso era lo que más señalaba y ahora lo cometo, entonces soy injusto. Y empieza ahí uno mismo a sufrir, que se le llama sentimiento de culpa. Que yo creo que la culpa es algo que nos mueve a cometer muchísimas, pues, muchísimos errores, muchísimas decisiones mal tomadas, ¿no? Incluso se nos refleja hasta en el cuerpo, en las emociones. Cuando actuamos por culpa, no somos auténticos también. Así es porque llega algo que se llama juicio. Nos Ujú. enjuiciamos. Somos nuestro propio juez, jurado y verdugo. En automático nos sentenciamos, en automático nos ponemos el castigo y no nos sentimos merecedores de nada.
Entonces ya cuando vas descubriendo esa parte del espíritu, el espíritu es totalmente opuesto a lo que es el alma o tu yo. El espíritu goza, es decir, ahorita que estamos en temporada de lluvia, aquí en la Ciudad de México, en lo muy, muy personal, a mí me encanta que haya truenos. Siento ahí la energía de Dios, la energía divina. Mucha gente se espanta. A mí me gusta como que esa parte espiritual me habla ese ser creador, así fuerte, ¿no? Y me gusta escuchar que llueva, sentir la frescura. Me gusta esa parte. Eso lo disfruta el espíritu. El alma o el egocentrismo empieza a sufrir. Me voy a mojar, se va a hacer un encharcadero, se va a hacer mucho caos en la ciudad. Y todo el mundo empieza a quejarse. Pero el espíritu de todos disfruta, porque nos trae tranquilidad. La lluvia nos trae tranquilidad. Llega el momento que te sientas, no sales de casa, te relajas, encuentras un espacio, un poco de paz. Y ahí es la lucha del espíritu con el ego. Es como decir, cuando estamos en el presente, como tú dices, a mí me encanta disfrutar la lluvia. ¿Sí te has puesto a pensar en esos momentos, Rafa, que estás viendo la lluvia caer, no piensas en nada más que estar escuchando el ruido, ver esas gotas cómo caen? O sea, estás tan concentrado en ese momento que es cuando decimos, estás en el presente, pero siempre estamos viviendo el día o en el pasado o en el futuro y no en lo que estamos haciendo. O sea, nos podemos concentrar viendo un paisaje hermoso y nos perdemos. Eso es vivir el presente, pero cuando se trata realmente de vivir el presente, estamos distraídos, estamos pensando, por ejemplo, ¿no? Que ahorita tú y yo estamos platicando y, ¿sabes qué? Ya estoy pensando en qué voy a dar de cenar. O sea, no estoy disfrutando. Y es cuando mi ego empieza como a quererme distraer de lo que realmente es lo que importa, como tú dices, o sea, adentrarnos y descubrir que somos espíritu, que tenemos algo hermoso adentro que nos puede ayudar a vivir el presente como debe de ser para poder continuar con nuestro crecimiento espiritual, ¿no? O lo que platicábamos ahorita, para poder experimentar ese despertar espiritual. Claro, claro, la gente o el ser humano se nos enseña desde muy pequeños a vivir en la materia. Ropa, calzado, juguetes, y vas creciendo, autos, cosas así. Hace un mes, más o menos 30 días, andaba yo por el estado de Chiapas, ahí en el sur del país, y me invitaron a conocer una cascada maravillosa, el Velo de Novia. Y es un estado riquísimo en su, en su fauna, en su clima. Y bueno, fui y empecé a subir. Hay que caminar algo para poder llegar a la cascada. Y el espíritu se conecta con esa naturaleza. La fuerza con la que cae, la brisa, como en un segundo estás pues bañado, sintiendo esa fuerza, ese aire de espíritu, y dices, wow, o sea, esto con nada lo compras, es gratis y es para todos. Y muchas de Sí, las veces no le ponemos atención a cosas realmente maravillosas. ¿Por qué te cuento esto? Porque yo hace un año pasé por esta enfermedad que está de moda hoy en todo el mundo. Y como soy muy egocéntrico, yo también la quise portar. Y me dio una patiza horrible. Y yo pensé que iba a morir. Esa es la realidad. Le doy gracias al Creador, a Dios, a la vida, al universo, al cosmos, a esa esencia divina que pues esté aquí contigo platicando estas vivencias, estas experiencias que son maravillosas y poder decir en un segundo, tanto tiempo te afanaste en el miedo, en el ego, que te puedes ir en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ese despertar espiritual que cada quien tiene que vivir en su momento, en cualquier situación difícil, ahí es donde está lo verdaderamente maravilloso de la vida. Cuando estás adentro de la situación, en un problema, y de repente
se resuelve. Y dices, wow, yo pensé que no tenía solución. Y te das cuenta que hay algo divino que te dio la solución, la puerta, a lo que a tu parecer era algo imposible. Eso es un despertar espiritual, que empieces a tener esa cercanía con el Creador, esa cercanía con un ser divino, que en un momento Es, te cambia la vida. es como su mismo nombre dice, ¿no? Despertar del sueño Así es. del ego que nos mantiene en un estado de alerta, de sufrimiento, de soy víctima, de me hacen, te hago, a la defensiva, como tú dices, cuando la vida nos pone en situaciones donde nuestra propia vida, nuestra salud está en riesgo, es cuando nos da como la sacudida, ¿no? Y estaba un poco escuchando temas acerca del despertar espiritual, y nos habla mucho de que es un proceso que puede ser en ocasiones muy doloroso, como decimos, o sea, como tocar fondo, ¿no? Pero no siempre tiene que ser así también. O sea, podemos tomar conciencia, que para mí eso es el despertar espiritual, es como despertar en conciencia y abrir tus ojos y decir, puedo vivir feliz, puedo vivir en paz, puedo vivir en el amor y no en el sufrimiento como me han acostumbrado, como me he formado a través de los años. No sé, eso para mí sería como el despertar espiritual, un proceso por el cual tienes que estar pasando, pero es una decisión, ¿no, Rafa? Es un proceso, pero sí tiene que haber ahí un conflicto tú lo acabas de mencionar, de derrota, donde sentimos pues, que no hay ninguna solución, para que podamos ver que en nuestra debilidad humana llega una fuerza espiritual, porque el ser humano desde que tiene uso de razón se ha creído y se ha sentido un semidios, que él Mm, puede todo. Haciendo un poquito de historia teológica, hay una historia de la Torre de Babel, donde la gente que vivía ahí en Babel, pues querían a fuerza tener ese contacto con Dios. Y empezaron a hacer o sea, el ser humano querer condicionar siempre a ese poder divino, a ese creador, al creador de la vida, del universo, al todopoderoso. Y el ser humano juega a ser Dios. Entonces tenemos que dejar de jugar a ser Dios. ¿Por qué? Porque cuando viene una situación que nos mete en crisis, somos tan berrinchudos los humanos que nos emberrinchamos y dejamos de creer y buscamos mil salidas. Hacemos un berrinche. y es que así Dice, nos acostumbraron, ¿verdad? Desde chiquitos. pero hay algo muy maravilloso, fíjate que todo hombre, mujer y niño tiene esa esencia de Dios dentro de sí. Se conecta, es algo que traes ahí donde tenemos que acrecentarlo, donde Mm. tenemos que acrecentar nuestra vida espiritual, pero la hemos confundido con una vida religiosa. Entonces la religiosidad nos lleva a la monotonía, nos lleva al aburrimiento, porque no es algo palpable, es algo impuesto. Entonces el despertar espiritual es cuando en realidad se toca a fondo, donde imploras a quien, no sabes a quién, nada más alzas los ojos al cielo, o te quedas mirando al horizonte, o te metes en sí mismo, cierras tus ojos, pero te conectas con ese poder divino. Llega la respuesta, llega ese milagro, y dices, gracias, hoy sé que existes. No te puedo ver, pero te puedo sentir. Y empiezas a sentir lo que tú acabas de decir, esa fe, esa fuerza en el espíritu, esa confianza en algo más fuerte, y llega esa parte donde se valora la vida, donde se valora la vida. Es como cuando estamos en un conflicto, en una situación muy difícil de nuestra vida y decimos, te lo entrego Dios, universo, cosmos, ángeles, arcángeles, a quien más confianza le tengan, pero es abandonar esa situación en manos del Creador, confiando en que todo va a estar bien, alejándome de ese control
venciendo a mi ego de que todo el tiempo quiere tener la razón, de que todo el tiempo quiere que yo esté sufriendo, que yo me defienda. Es absolutamente tener esa fe y confiar en algo más grande que yo, como ahorita lo mencionaste. De verdad, Sí, sin esperar respuestas, sin querer nosotros, porque somos muy dados a Dios, ayúdame, por ejemplo, ¿no? O sea, tengo una persona, una pareja, pero quiero que me quiera así, así y así, que reaccione de esta manera. Pero no, muchas veces no sabemos cuál es nuestro propio bien. Creemos que eso nos va a hacer bien, pero cuando abandonamos esa idea de querer controlar, cuando, como una vez que platicábamos tú y yo me decías, hasta que domes el ego, ese día te vas a dar cuenta de muchas cosas, vas a ver la madurez. Y se me quedó bien grabado, Rafa, y te lo agradezco muchísimo y lo hablo porque quisiera compartirlo y que tú nos hables un poquito más de todo esto. fíjate, ahorita decías algo muy importante, la razón. Cuando nos metemos a nuestra razón y no lo vemos porque la razón no crea conciencia. Ahorita dices algo, es que yo quiero que esta persona, Dios me quiera, o sea, queremos darle órdenes al creador, a Dios, al universo, ¿no? O sea, quiero que el mundo se amolde a lo que yo quiero y la verdad es que no es así. Muchas de las veces a lo mejor esa no es tu felicidad y la gente no lo puede ver porque no conoce el ego, o sea, te está haciendo infeliz esta persona y aún estás pidiendo que se quede cuando se está haciendo infeliz. O sea, ya se fue, te trató mal, bueno, ha hecho mil cosas y aún volteas y dices, no, que se quede, lo quiero a mi lado. Ese es el Nos ego. gusta mucho tener la razón, Rafa. Preferimos tener la razón a estar en paz. O sea, estar en Sí, paz es siempre, estar en el espíritu, estar en mi yo, siempre. en mi amor, en mi tranquilidad, en mi paz, como decías tú ahorita. Pero nos encanta, ¿va? Sí, así pasa. Siempre es importante platicar con alguien que haya vivido un poco la experiencia, que la haya trascendido, que tenga un poquito más de un despertar de espíritu, de conciencia, que nos puede ir guiando. Dice ahí que esto se ha hecho desde que la humanidad empezó a poblar la tierra, ¿no? Es el regalo más grande que el Creador, el universo, Dios, nos dio a todos los seres humanos, el poder comunicarnos. Y no nos agrada comunicar, nos da miedo, nos da inseguridad. No, yo no hablo, pregunta tú. Cuando es tan sencillo, oye, ¿cuánto vale esa taza? Oye, ¿cuánto vale ese libro? ¿Cuánto vale ese pantalón? Muchas de las veces, algo tan sencillo, pregunta tú cuánto vale. No, yo no, tú. Y por una pregunta de precio, luego hay conflicto. No, ya no quiero nada, vámonos. Es tanto así el miedo tan sencillo y el ego y se molestan y se van. Así Sí, se manifiesta. Hace poco yo platicaba con alguien, me decía, oye, necesito un consejo. Dice, fíjate que mi hijo y mi nuera se van a trabajar muy temprano y les está yendo muy bien, entonces me dejan a los niños, a mis nietos. Ah, pues órale, ¿te da tiempo de cuidarlos? No, sí, 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 pero me entro en un conflicto porque mi hijo, el más pequeño, es muy envidioso, se enoja de que estén ahí. Entonces yo lo trato de corregir y, y hay veces que lo he corregido hasta con un cinturonazo. ¿Verdad que está mal? ¿Cómo puedo trabajar con ese niño? Y le dije, mira, tú pediste el consejo y te lo voy a dar. Ese niño es su hogar. Tus nietos están invadiendo su espacio. Ese niño es tu hijo. Ese niño requiere tu atención. Tus nietos no son tus hijos. Sus papás están haciendo dinero. Y el que está sufriendo es tu hijo el más pequeño. No lo había visto. Pues esa es la realidad. Tú pediste el consejo. Aprovecha a tu hijo que está pequeño, porque ese sí es tu hijo. Y deja que tu hijo y su esposa se encarguen de los de ellos. Creo acá en la sociedad le llaman a la gente metiche. Y le dije, no seas metiche, finamente hablando. ¿no?
Y dice, no lo había visto, no lo había visto. Y la verdad es que pudo ver algo que su razón no la dejaba ver. Digo, aprovecha a tu muchacho, ya es el más pequeño, ya tus necesidades, las situaciones más difíciles las viviste con los mayores. Yo creo que es tiempo y momento de que pases más tiempo con el pequeño. Y tú no eres Dios, tú no eres Dios. Debemos de entender que los hijos llegan a nuestra vida y ellos se tienen que adecuar a mi manera de vivir. No, yo me tengo que adecuar a la de ellos. Ellos se tienen que adecuar al entorno donde les tocó nacer. Y si sus papás se van de madrugada a trabajar y se los tienen que llevar, que se los lleven, porque esa es su vida. Es lo que les tocó vivir, pero como platicamos ahorita, no está la conciencia dentro de los papás, ¿verdad? Como para hacerse cargo de lo que es de ellos. Como decías, van y lo dejan a casa de la abuela, cuando la abuela también tiene un pequeño por el cual tiene que ver. Entonces ella en su afán de complacer, como mencionábamos anteriormente, el querer quedar bien, el no saber decir nada, el no poner límites, quizá por miedo, no comunicar, que es lo que muchas veces nos guardamos, se hace una bola de nieve, ¿no? Hasta que finalmente, como se comenta, necesitamos de alguien que nos abra los ojos, que nos ayude a despertar y a tomar esa conciencia. Que bueno, para ella tú estuviste ahí presente, pero ¿cuánta gente hay que no tiene esa oportunidad de tener a alguien que le dé un buen consejo, o que simplemente veas cómo ha vivido esa persona, cómo ha superado todas esas experiencias en su vida, y es un ejemplo? Así es, fíjate que hablábamos ahorita del despertar espiritual y un despertar espiritual nos va a llevar a la madurez del carácter. Ahorita decís algo muy importante, el no verme mal, era lo que ella pensaba, ¿no? Al decir, no, si le digo que no, me voy a ver mal y qué van a pensar. Pero al final de cuentas sí se veía mal o se ve ese conflicto porque quedaba mal con el que tiene que quedar bien. Su hijo sí es su responsabilidad al 100%, no sus nietos. Sus nietos tienen un papá y una mamá. Entonces, en su inconsciente, ella no quería quedar mal con el hijo ni con la nuera, pero sí estaba quedando mal con el hijo menor y, ¿qué crees? También con los nietos, Ujú. porque entraban en un conflicto y si ella le daba el lugar a su hijo, pues los nietos la iban a juzgar. Y viceversa, si ella se inclinaba por los nietos, el hijo la iba a juzgar. Entonces, la formación del carácter o ese despertar espiritual es el poder de decir sí o no, para que no llegue un sentimiento de culpa, para que no llegue el miedo, para que no llegue esos sentimientos, esas emociones que nos van a hacer sentir mal y que nos van a paralizar ahí por tiempo, por tiempo. Oye, Rafa, ¿y qué tan cierto es que una persona cuando ya está experimentando, cuando ya está viviendo su proceso del crecimiento espiritual, hay como ciertas señales que te pueden dar que esa persona ya está en esa sintonía? Como por ejemplo, que se aíslan un poco, son personas que cambian sus amistades, que llega el momento en que ya no vibran igual, que ya buscan más su soledad para estar consigo mismos. De hecho, hasta hay síntomas físicos, que dolor de cabeza, mareos. eh, ¿Qué tan cierto es todo esto? ¿Tú nos puedes aportar algo sobre este tema? Mira, sí cambia tu vibración, sí cambias un poco las amistades, porque ya no se vibra en la misma sintonía, eso es cierto. En la cuestión de comportamiento también cambias, porque dejas de discutir y escuchas, mejor escuchas y dices, no, porque va a haber gente que siempre va a querer tener la razón. Se cierra el conflicto y por más que les trates de decir y explicar, no van a entender, no van a entender. Entonces mejor es guardar silencio porque todavía no es su momento. Todavía están ensimismados en su razón y ok, todavía no está en su momento. Y dejarlos así.
es respetar su proceso, porque muchas veces a mí me ha tocado en lo personal gente que admiro muchísimo, muchísimo y que digo, wow, o sea, esa manera de tomar conciencia, esa manera de ser tan amorosos, pero cuando ya en persona les pides tú un consejo, te hacen así como de, quiero que pienses como yo pienso, o sea, no sé, literalmente hablando, hasta logran juzgarte un poco cuando dices, es que yo todavía no puedo ser así. A mí me cuesta un poco, no sé, me da miedo esto, me da desconfianza lo otro, y te quieren llegar a imponer eso. Entonces, ¿eso es una fachada, Rafa? ¿Es una fachada que muestra a la gente? ¿O cómo puedes de verdad acercarte a alguien que sabes que no vas a ser juzgado, que no vas a ser, en vez de ayudarte a crecer, que digas: "Uy, voy de mal en peor"? Por su caminar. Una persona que no te va a juzgar es alguien que no la vas a escuchar que hable mal de nadie. Si alguien viene y te dice, oye, fíjate, ya te diste cuenta que X persona es así, 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 y te dice, bueno, esa es tu percepción, yo tengo otra. O sea, no hace ni un juicio, nada más te aclara, esa es tu percepción, yo tengo otra. ¿Cuál es la tuya? Pues es muy diferente a la tuya. No vas a hablar ni a favor ni en contra. Así vas a darte cuenta cómo una persona es de confiar. Si no me habló de alguien más, no va a hablar de mí. Ese es un excelente tip, súper consejo para todas las personas que nos escuchan. Para mí también, yo siempre aprendo de todo esto. De ti, Rafa, siempre aprendo muchísimo. De verdad, gracias por compartirnos. Si nos tuvieras algún otro tip o algún otro consejo para ir cerrando esta hermosa charla contigo, que les pueda ayudar a todas esas personas de Ciudad de Ángeles a seguir en sintonía con el amor. Claro que sí. Otro consejo es cuando alguien quiera platicar contigo y quiere en realidad que crezcas, te va a hacer una pausa. Porque el ser humano por lo regular siempre llega a quejarse de lo que le hicieron. Mi papá me hace, mi mamá me hace, mi esposo me hace, mi esposa me hace, mis hijos. Siempre se van a quejar y a querer justificar. Otro tip es, háblame de ti, conócete tú, no me hables de ellos, háblame de ti. ¿Quieres un consejero? O yo les digo, o buscabas una comadre o con quien compartir un chisme. Y la gente muchas de las veces se molesta, pero lo llegan a captar. Yo te voy a ayudar a crecer, pero háblame de ti. A ver, ¿por qué te enojó esa actitud? Que se pongan un poquito a ver hacia adentro, porque el problema está adentro, no fuera. El problema está dentro de cada ser humano, esa debilidad. ¿Qué es debilidad? La palabra debilidad significa destrucción. Entonces, cuando yo no conozco mis debilidades, me voy a destruir. Pero cuando alguien me las enseña y ya las puedo ver, tú dile a un envidioso que es envidioso y lo va a negar. No, yo no soy envidioso, ¿por qué me dices que soy envidioso? O sea, esa es su debilidad, la envidia. Y es tan envidioso que la va a proteger. Ay, me da La una va a ternura abrazar bien fuerte. cuando abrazan y la protegen. No. Ya después llega, ya que baja la emoción, dicen, tienes razón. Siendo honestos conmigo, sí soy envidioso. Sí soy iracundo. Sí soy egocéntrico. Quiero que a donde llegue volteen a verme. O sea, hay que enseñar al ser humano a que conozca su debilidad. Porque de la debilidad viene la fortaleza. Y esa fortaleza la da el Padre de las Luces, el Padre Celestial. Él de esa fortaleza, a través de la revelación de nuestra debilidad. Y la única manera de poder platicar con alguien, pues es ver cómo actúa, cómo piensa, que no se mete en conflictos, que no se mete en pleitos, que es paciente, Que es coherente también, su ¿no? manera pues de seguir adelante, ¿no? Hay gente que te Ay. quiere dar un consejo y lo primero que te dice, déjame y me prendo un cigarro. No, pues no. Desde mi punto de vista, yo respeto a todo el mundo. Y hay gente que a lo mejor se inspira con un cigarro, ¿no? O con una copa de vino, o con, no sé. Yo creo que lo mejor, porque el ser humano siempre ha querido anestesiarse para entrar a su conocimiento. Yo creo que lo mejor es así, tal cual.
no podemos estar fugándonos, y ya a lo mejor después de que lo reconozcas, bueno, ya es decisión de cada quien qué hace con su cuerpo. Pero sí es importante ver que esa persona sea muy prudente. Y como nos dices, ser súper honestos contigo mismo, con uno mismo, y es muy liberador cuando reconoces tus debilidades, cuando de verdad no te da miedo decir: "Es que sí es cierto, es esto y esto". Te libera, o sea, es una parte, es algo que no puedes explicar, o sea, se abre todo dentro de ti, como que lo vienes así como guardando, no sé, aferrándote a él, que cuando por fin te das el valor de reconocer todo eso, se libera para cambiar esa conciencia, para que ya el consejo también pueda llegar, ¿no? O el acompañamiento, la ayuda. Sí, fíjate, hay un ejemplo que lo da el maestro, el Señor Jesús, Jesús el Cristo, cuando le llevan a la mujer adúltera, porque le encontraron en el acto de la fornicación, del adulterio, y la quieren matar, y lo quieren confrontar con lo que decía la ley de ellos, la ley de los judíos. Y él cuenta la historia que estaba inclinado en cuclillas escribiendo en tierra. Nunca dice ahí la escritura que estaba escribiendo. Pero se levanta y dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice: ¿dónde están los que te acusan, mujer? Se han ido. O sea, los confrontó con su misma conciencia y nadie tuvo el valor y ¡fum!, se fueron. Y aún él no hizo un juicio. Le dice: pues vete y ya no lo hagas. O sea, esa parte de no juzgar, eso es lo más importante como seres humanos, el poder que llegue alguien y nos cuente lo más escabroso, lo más doloroso, lo más vergonzoso, y no juzgarlo, sino poderle hacer entender que lo más triste, lo más doloroso, escabroso, vergonzoso, es parte de su vida, es parte de nuestra vida. Todos tenemos ahí algo que nos quisimos o nos hemos querido llevar a la tumba, perdón. Y en su momento, pues yo lo tuve que confesar y fue muy liberador, mucho, muy liberador. Y también decía por ahí el maestro: y conocerán la verdad y tu verdad te hará libre. La verdad los hará libre. Entonces, cuando haces ese ejercicio espiritual de confesión con otro ser humano, lógicamente, para no hacer daño, pues no es con algún familiar, es con alguien externo que tenga la capacidad de entendernos, que tenga la capacidad de podernos guiar y que tenga la capacidad de hacernos ver que no tengo por qué enjuiciarlo. Finalmente, cuando enjuiciamos, nos condenamos a nosotros mismos a repetir esa historia de una o de otra manera. Cuando Así hago es, un juicio sobre alguien, termino haciendo lo mismo o me termina pasando lo mismo con algún ser querido, y por eso es mejor, como dices tú, abrirnos al amor sin decir esto está bien, esto está mal, porque ¿quiénes somos? No somos jueces, no somos nadie, no así es, hicimos fíjate. nada. O sea, no hicimos estructuras de esto está bien, esto está mal, cásate, pórtate así, ten hijos, críalos de esta manera. No, no se puede. Así es, fíjate que hay algo muy hermoso dentro de todo esto, el poder entender que una palabra nos va a cambiar el punto de vista. Muchas de las veces, es que he tenido muchos errores, dice la gente, ¿no? Esa palabra yo la dije durante mucho tiempo. Es que he hecho muchas cosas negativas, he tenido muchos errores y siempre lacerándome, hasta que alguien me dijo: ya deja de sufrir, es tu experiencia de vida, dale valor. Cada error, cada lágrima, cada equivocación no ha sido gratis, porque has pagado con alguna situación crucial y es tu experiencia de vida. Y nuestra experiencia humana, nuestra experiencia de vida individualmente de todo ser humano es lo más maravilloso que podemos tener. ¿Por qué? Porque le hemos pagado con nuestras propias emociones. Entonces, es mi experiencia de vida. ¿La quiero repetir? No. Y si se No, repitiera, bueno, no entendí la lección, otra vez, no pasa nada. Tú lo decías ahorita y eso es muy importante. En vez de vivir el presente, estoy pensando en el ayer y ya me estoy preocupando por el mañana.
y no se puede vivir así. Hay que disfrutar el aquí y el ahora. Y para mí esta charla con un cafecito, una Salud, mi querido buena Rafa. tarde, salud, es un placer, una buena charla y un café. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, Y más que ahora la tecnología nos tiene más cerca, ¿no? sí, así es. Y Rafa, bueno, pues muchas gracias. Me encantaría que cerraras con algo que deje huellas. Yo siempre he dicho que estamos en este mundo para dejar huellas bonitas, porque como mencionamos, la vida es muy cortita y estamos aquí de paso nada más. Dejar algo que sí, se así quede es. bonito. Fíjate, dicen que lo más maravilloso es lo más sencillo. Lo más sencillo. Yo después de mi vivencia de hace un año, para mí llegó una frase en esos momentos de crisis donde me preocupaban mil cosas, que si iba a cambiar el coche, que si iba a poner cierto negocio, mil cosas que el ser humano piensa. En ese momento me llegó esa frase a mi mente y siempre la digo. A lo mejor es muy corta, muy sencilla. A vivir, a vivir. Es lo más maravilloso que puede hacer el ser humano. ¿Quieres ver la esencia divina? ¿Quieres ver ese despertar espiritual? No es, tienes que ir a lugares lejísimos, que son hermosos. Nada más con el ver a los ojos a tus hijos, a tus seres amados, poderles acariciar el rostro, poderles brindar un beso, una caricia, inclusive decirles, ¿me regalas un abrazo? El ser humano pedir un abrazo y decirle, ¿me regalas un abrazo? Se le hace imposible. Y ahora a todos los que nos escuchan, los invito, pide un abrazo, regálame un abrazo. Y vas a ver qué confortante es. Pero ese abrazo que pidas, abraza como quisieras que te abrazaran a ti. Tú abraza de la manera que quisieras que te abrazaran. Y vas a ver cómo se alimenta el alma y el espíritu entra en una conexión maravillosa. A vivir, a vivir. Guau, qué hermosas palabras, Rafa. De verdad, yo viví tu proceso de ese incidente que dices. Nos conocíamos a distancia, de pasar de esa enfermedad a este nuevo ser, que es un ser brillante, eres un ser lleno de luz. Y de verdad, yo que te conozco, lo puedo compartir abiertamente. Vives al máximo, o sea, vives con el amor, vives sin preocupación, sin miedo, porque has aprendido a vivir. Y yo lo veo, te conozco en persona, te conozco a través de esto que es virtual, y es algo que no se puede fingir, Rafa, lo transmites. Entonces, es muy bonito conocer gente como tú, y me encantaría muchísimo que a todas las personas de Ciudad de Ángeles les pudieras dejar algún dato o alguna página, algo donde te pudieran contactar en caso de ellos requerir alguna terapia contigo, algún acompañamiento. Adelante, tú tienes carta abierta. Gracias, gracias. Este, fíjate que esta cuestión de las redes, pues tengo mi Facebook, hoy todo el mundo tiene Facebook, al igual ahí pueden dejarme un mensaje vía inbox o por medio de Ciudad de Ángeles, o inclusive yo siempre le digo a la gente, bueno, pues un mensajito, hay veces que no contesto mi celular, no porque no quiera, sino porque tengo actividades, pero sí, ¿por qué no? Algún acompañamiento, alguna terapia, algún asesoramiento siempre es importante. Igual, Okey. pues que se comuniquen contigo y ya ahí tú decides a quién le das ese teléfono, Fíjate con que toda la tenemos confianza. la fortuna de que los ángeles nos ponen siempre con gente hermosa, gente que de verdad quiere algo bien para sí mismo y quiere compartir ese amor con los demás. Entonces, estoy segura que si llegan personitas van a ser, yo les digo, almas hermosas, porque son bien comprensivos, o sea, es gente que vibra bien bello, vibra en el amor. Entonces, ya con tu autorización, Rafa, muchísimas gracias. Yo les comparto su número en caso de que ustedes estén interesados.
y te agradecemos enormemente, principalmente yo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por todos tus consejos siempre, aquí y siempre. Te abrazo muy fuerte, Rafa, y bueno, amigos, no se olviden siempre. Yo tengo una frase que utilizo mucho y ahora te la comparto, Rafa, te la comparto a ti y al público. Es con los pies en la tierra, la mirada en el cielo y el corazón presente. Excelente. Con mucho Con amor. los pies en la tierra, la con mirada los en pies el cielo y el corazón y presente. con el corazón presente. Siempre Excelente, gracias. el equilibrio en todo y estar presentes aquí y ahora y a vivir, como nos dice Rafa, a vivir lo que nos toque. Hay que vivirlo y hay que verlo siempre de otra manera. Muchas gracias, Rafa. Un abrazo hasta Ciudad de México, que es hermoso por allá. Ojalá pronto podamos estar reunidos nuevamente y mientras tanto te mando un fuerte abrazo virtual. Gracias, igual para mí un gusto, un placer compartir contigo estos momentos de charla. Va de regreso un fuerte abrazo, un abrazo de oso, así me dice mi hermano, que vive allá en el norte de la República, el oso. Para Sí, mis amigos, soy el oso. Ok, y bueno, no, gracias. Gracias, estamos cuando gustes para servirte. Ojalá no sea la primera ni la última vez que estemos en contacto. Hay muchos temas y claro, hay algo muy maravilloso que me dijeron hace mucho tiempo. Lo que tenemos que compartirlo, lo que no se comparte no sirve. Todo el conocimiento que yo siento que no sé, porque cada vez que aprendo algo me doy cuenta que necesito conocer más. Pero lo poquito que se va adquiriendo hay que compartirlo. Claro, bueno, que pues sí. aquí vamos a estar. Gracias, que Dios te bendiga. Un abrazo hasta Ciudad de Ángeles, desde la Ciudad de México. Un abrazo de corazón a corazón para ti y a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias, Rafa. Nos adornaste el día de hoy. Esta semana estuvo increíble y cerramos esta semana con muchas bendiciones y entre ellas eres tú una de esas bendiciones que yo agradezco siempre a tu vida. Y el que seamos amigos y podamos transmitir todo esto, porque como dices, si no lo compartimos, pues de nada sirve. Muchas gracias, Rafa. Fue un placer. A vivir. Bendiciones. Y salud con nuestro café. Muchas gracias, amigos de Ciudad de Ángeles. No olviden seguirnos en nuestras páginas, en Facebook, en Instagram, en TikTok